Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hablar de lo que es la programación, bueno, de la modelos de base de datos orientada a objetos. Bueno, la idea de esta exposición es que vamos a comprender qué son, cómo funcionan, sus ventajas y sus desventajas, y en qué casos reales las podemos utilizar. Para empezar a este tema, primero tenemos que entender qué es una base de datos orientada a objetos. Por eso aquí les dejo la definición. Bueno, su definición más sencilla, por así decirlo, que es una base de datos orientada a objetos o una BDO. Es un tipo de base de datos en la que la información se va a guardar como un tipo de objeto, cual se hace en la programación orientada a objetos. Esto significa que si un lenguaje como puede ser Java, Python, C++, en este vamos a definir una clase, por ejemplo, una clase de persona, con atributos que pueden ser el nombre, la edad y un método o métodos que pueden ser hablar o caminar. Esa misma clase puede guardarse directamente en la base de datos. La diferencia con la base de datos relacional es que ahí tenemos que descomponer estos datos. Por ejemplo, vamos a descomponer a la persona en una tabla con filas y columnas, lo que va a obligar a transformar los datos. En cambio, en la base de datos orientada a objetos, se va a almacenar, va a pasar directamente tal y cual como un objeto, va para que evitemos lo que se conoce como impedancia relacional objetos. Bueno, ya que tenemos la definición, vamos a ver lo que es la encapsulación. Bueno, la encapsulación es la idea de que una clase agrupa tanto sus atributos como los métodos en una sola unidad. Vamos a imaginarlo como una caja negra o un motor de un auto, por así decirlo. Sabemos cómo funciona el motor, por afuera, pues, se enciende y se arranca y se va, por así decirlo. Pero no, bueno, la mayoría no sabemos cómo va a funcionar por dentro. Por ejemplo, no sabemos qué tanta gasolina le van a inyectar, cómo hacen las explosiones y todo eso. Solo vamos a usar los métodos y cómo funcionan. Es lo que tenemos que saber. Por ejemplo, el carro lo encendemos y ya manejamos y ya. No vamos a meternos al funcionamiento interno, por así decirlo, del automovilismo. Bueno, en la base de datos esto nos va a permitir manejar lo que es complejo, la complejidad de los datos, porque no tenemos que preocuparnos por la estructura interna de cómo se relacionan o cómo se transfieren los datos que usamos para trabajar con el objeto, por así decirlo. Bueno, otro que también, otra característica es la herencia. Bueno, la herencia nos va a permitir crear nuevas clases a partir de las que ya existen. Vamos a poner, por ejemplo, si tenemos una clase vehículo, de ahí podemos crear coche o una moto. Estas dos van a heredar los atributos que son las ruedas, por ejemplo, o el motor, y los dos van a tener el método de encender. Esto nos permite que no tengamos que, ¿cómo se dice? Repetir código, y nos va a facilitar la extensión de los sistemas. Y bueno, en una base de datos se usa esta estructura de la herencia, se guarda directamente en la base de datos, lo cual hace que los modelos de base de datos sean más natural y menos fragmentados que una base de datos relacional. Y ya hablando de esto, vamos a pasar a lo que es el polimorfismo. Bueno, el polimorfismo significa que distintos objetos pueden responder a un mismo mensaje de formas diferentes. Teniendo el ejemplo de un vehículo, si por ejemplo a los dos le ponemos avanzar, por ejemplo a un coche se moverá con las ruedas. Y si mandamos este mismo mensaje a un avión, se va, despegará también o va a avanzar, pero porque por así decirlo, no tiene ruedas. Bueno, sí tiene, pero va a despegar. No es que vaya a avanzar en línea recta. Que pues, bueno, en la base de datos esto se respeta y se guarda, lo que nos va a permitir que tener una base de datos más flexible y que se adapta mejor a distintos tipos de objetos sin la necesidad de cambiar su estructura. Bueno, aquí ya hemos hablado de sus principios, ahora vamos a pasar a lo que es
bueno, sus características técnicas, por así decirlo, que son la identidad única y la persistencia. Bueno, la identidad única dice que cada objeto de una base de datos orientada a objetos tiene su identificador único, llamado OID, Object Identifier, o identificador de objeto. Esto no va a cambiar y no se reutiliza aunque el objeto se borre. Esto nos va a garantizar que cada objeto sea distinguible de los demás, aunque tengan los mismos atributos. Vamos a suponer que tenemos, no sé, en la escuela dos personas que se llaman Anaís, por así decirlo, pero cada una va a tener su credencial que la va a identificar como personas diferentes, pues, aunque tengan el mismo nombre, por así decirlo. Y luego está lo que es la persistencia, significa que los objetos van a mantener su identidad y sus relaciones incluso después de que el programa que se creó se haya terminado. Bueno, en otras palabras, vamos a suponer que no se van a perder cuando cerramos la aplicación, van a seguir estando en la base de datos, listos cuando nosotros los vayamos a utilizar nuevamente. Ahora vamos a pasar a lo que son sus ventajas. Bueno, las ventajas son que podemos hacer un mapeo directo de los objetos, del código, y se va a guardar de tal forma que, de la misma forma en la base de datos sin necesidad de transformarlas en tablas. También tenemos que el almacenamiento puede guardar en listas, herencias y relaciones complicadas sin necesidad de dividir en múltiples tablas. Es un poco más eficiente en algunos casos. Cuando trabajamos con datos que requieren navegar mucho por objetos relacionados, las consultas pueden ser un poco más rápidas porque no hay que tener que hacer los joins como se hace en el SQL. Y puede tener un mejor rendimiento en algunas aplicaciones que son especializadas. Son ideales en el área como el CAD, que son las simulaciones o en bueno, en el diseño multimedia, gráficos, por así decirlo, donde se manejan objetos con muchas interconexiones. Bueno, teniendo claro que son las ventajas, vamos a pasar a las desventajas. Bueno, las desventajas son que no está estandarizado como SQL, que tiene un solo lenguaje, ya que podemos utilizar otros lenguajes en el orientado, pero eso no hay un lenguaje universal, por así decirlo, que sea aceptado para todas las bases de datos orientadas. Puede ser un poco, para consultar puede haber un poco más de complejidad, o en consultas un poco más complejas puede ser un poco menos eficiente, ya que necesitamos hacer reportes grandes y análisis de datos, a diferencia de una base relacional que suele ser un poco más rápida. Y la curva de aprendizaje, no todos los programadores o los que administran esta red están familiarizados con el uso de este modelo. Esto hace que el uso de este tipo de modelo sea un poco más bajo en comparación con las otras bases de datos que la mayoría, pues, por así decirlo, son más fáciles de comprender. Bueno, en algunos casos en los que se utilizan este tipo de base de datos es en el sistema de diseño asistido por computadora, el famoso CAD. Hay dos programas que posiblemente lo usen, que es el AutoCAD y el CATIA. En esto los objetos son piezas 3D y hay ensamblajes y hay planos que tienen relaciones muy complejas. Los guarda en una base relacional. Bueno, guardarlo en una base relacional sería un poco más costoso, mientras que en la programación, bueno, en la base de datos orientada a objetos, se va a guardar directamente. Y en algunos sistemas de telecomunicaciones en las redes, como las usamos en la 5G o en la virtualización de las funciones de red, en algunos de los nodos, los routers o los servicios que se modelan como objetos interconectados, lo cual encajan perfectamente en este tipo de base de datos. Bueno, y con esto llegamos al final. Bueno, en resumen, las bases de datos en objetos son más útiles cuando se trabaja con información un poco más compleja, que sería complicado de transformarla en listas, por así decirlo, en tablas. Y bueno, esta es una extensión natural de lo que es la programación orientada a objetos y nos permite que los sistemas sean más fáciles de modelar y mantener. Bueno, sin embargo, no sustituyen a las no pueden sustituir a las bases de datos relacionales en todo, ya sobre todo cuando hablamos de análisis masivo de datos, que se vuelve un poco más complejo.